Bienvenidos a un capítulo más de Podcast de Raíz. En el 2023 y en el 2024 y en el 2025 hicimos un capítulo de resistencia a la insulina y siempre son los capítulos más escuchados del año. Hoy no es la excepción, empezamos el 2026 platicando ahora sobre berberina, uno de los suplementos más estudiados y con más auge en salud metabólica. Vamos a platicar sobre cómo actúa, su efecto en la resistencia a la insulina, en el colesterol y cómo puedes, más que solamente tomar un suplemento, moldear todo tu estilo de vida, crear hábitos nuevos para sanar la resistencia a la insulina. Recuerda, si estás en Spotify, darnos 5 estrellas. Esto nos ayuda mucho a crecer de forma orgánica. Comparte este episodio con alguien que crees que le pueda servir. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte, darle la manita arriba o like. Puedes comentarnos, también si estás en Spotify nos puedes comentar, yo contesto todos los comentarios todas las semanas. Y puedes suscribirte y picarle campanita arriba para que cada vez que salga un episodio nuevo, tú seas el primero en escucharlo. Hoy está conmigo Mariana Gallardo. Ella es nutrióloga, parte del equipo de NutriADN. Estuvo conmigo en el 2025 platicando sobre resistencia a la insulina. Entonces, si quieres ir a ese capítulo y quieres profundizar más en qué hacer si tienes resistencia a la insulina, puedes ir a buscar ese capítulo del año pasado. Bienvenida, Mar, qué gusto tenerte una vez más aquí. Gracias, Nat, igualmente por estar aquí una vez más. Espero que este capítulo sea con mucho éxito. Platícanos primero, antes de empezar y de meternos a la berberina, ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Por qué es una epidemia tan silenciosa? Sabemos o se piensa que aproximadamente el 88% de los adultos en México tiene un problema metabólico. O sea, definitivamente es una epidemia de la que no hablamos porque hay muchos síntomas súper normalizados. Claro. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Mira, la resistencia a la insulina prácticamente lo que pasa en tu cuerpo cuando tú comes un carbohidrato es que se vuelve energía, se vuelve glucosa. Pero para que tu cuerpo pueda utilizar esta energía necesita entrar a su casita, que son las células. Y cada célula, imaginamos que necesita de llaves, que esta es la insulina. ¿Qué pasa cuando hay una resistencia? Esa llavecita como que no abre, no quiere abrir y se pone resistente. Entonces, esta energía se queda fuera de la célula. Cuando nosotros hablamos, por el contrario, de sensibilizar la insulina, hablamos de mejorar la respuesta de esa llave para que la energía pueda entrar a la célula y tú te sientas con energía, tal cual. Y es que entonces uno de los principales síntomas de resistencia a la insulina, como no entra ese azúcar a su casita, o sea, a tu cuerpo, entonces te sientes muy cansado todo el tiempo. Así es, te sientes cansado, fatigado, incluso hay mucho más antojo. O yo les digo que tienen de repente el síndrome del picoteo también, que se la pasan picoteando. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en un estado constante de querer regular ese azúcar en sangre. Oye, ¿por qué cuando un paciente batalla mucho para bajar de peso, investigamos si acaso tiene resistencia a la insulina? ¿Cómo se correlaciona con esto? Influye bastante, uno, por, como ya dije, como el apetito. Y dos, porque cuando hay una resistencia a la insulina, digamos que va a estar muy relacionado también con un aumento en la grasa a nivel visceral. Entonces es crucial en pacientes revisar si hay una resistencia a la insulina, pacientes que no pueden perder peso. De hecho, me tocó hace poquito un caso de una paciente que es una paciente delgada, con muy poquita masa muscular, con muchos antojos, con síndrome de picoteo, falta de energía y fatiga, y que le dije, necesito revisar si tienes o no resistencia a la insulina. Y dicho y hecho, había una elevación en insulina, no tanto en glucosa, pero sí en insulina, que ahorita lo tocamos. Sí, por fuera parecería como si no hubiese resistencia a la insulina por no tener tal vez como tanta grasa subcutánea, digamos, pero la falta de músculo es uno de los principales. Te voy a contar el caso de una paciente también muy similar. Tuve una paciente con síndrome de ovario poliquístico, también delgada, por no poner un estereotipo, pero que no había algo de sobrepeso, digamos, o un exceso de grasa visceral, pero no lográbamos que menstruara. Y se nos hacía muy raro y decía, pues es que no tengo resistencia a la insulina, mi azúcar está bien, su azúcar salía como en 80. Y decía, vamos a hacerte una curva de tolerancia a la glucosa, que eso lo que es básicamente, nos tomamos un juguito de azúcar en el laboratorio y vemos cómo nuestro cuerpo responde a ese azúcar, cómo logra meterle a la casita o no. Y vimos que después de 2 horas su cuerpo estaba batallando mucho para meter ese azúcar a su casita. ¿Por qué? Por falta de masa muscular. ¿Por qué por falta de masa muscular? Porque se la vivía a dieta, no hacía ejercicio de fuerza, hacía pilates y siempre estaba tratando de comer lo menos posible, porque ella
creía que de esa forma iba a lograr la menstruación regular y no, al contrario. Nos enfocamos 4 meses en construir masa muscular y logró embarazarse, ya tiene a su bebita. Entonces, pero a veces no se ve por fuera o no pensamos que algo por ahí, pero la grasa visceral, quiero hacer como 2 distinciones. Está la grasa subcutánea, que es la que podemos sentir, ¿verdad? Y luego está la grasa visceral, que es la que está como alrededor de nuestros órganos, esa no la podemos ver. Pero se ha visto que la grasa visceral y el exceso de grasa, que sí podemos sentir la subcutánea, toman un rol fundamental en la resistencia a la insulina, porque generan moléculas de inflamación, y esa inflamación va a hacer que esa casita no se pueda abrir, y entonces no puede entrar ese azúcar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, totalmente. Qué interesante caso. Sí, me marcó mucho porque la verdad es que yo nunca hubiera pensado que iba por ahí. Y justo podemos meternos como análisis de laboratorio antes de ya meternos a berberina. Porque muchas veces vemos valores de laboratorio que parece que se ven bien, pero ya cuando le rascamos un poquito más, pues casi no. ¿Qué laboratorios justamente se hacen para ver si tengo resistencia a la insulina si nos estamos identificando con este tipo de síntomas? Claro. Creo que principalmente hacer un índice OMA, que en este caso vemos glucosa basal, insulina basal y el índice o la relación entre ambos. También muy importante ver hemoglobina glucosilada, que es como este periodo previo de 3 meses antes de cómo ha estado ese metabolismo glucosa-insulina. Y muy importante una curva. O sea, yo creo que en ese caso tal vez si tú le hubieras mandado un índice, una hemoglobina glucosilada, pues tal vez no hubiera salido probablemente mal. No hubiera salido mal. Pero con la curva vemos específicamente cómo reacciona a ese estímulo. Entonces, esos 3. Oye, ¿cómo se pide la curva? ¿Es curva de tolerancia a la glucosa y a la insulina? Yo la pido con carga de dextrosa de 75 normalmente, 60 a 120. Súper bien. Sí, basal, 60 y 120 minutos. Oye, Mari, ¿por qué hay tanta resistencia a la insulina ahorita? Mencionamos ahorita que el 80% de los adultos metabólicamente no es sano. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en nuestro estilo de vida que estamos tan enfermos? Claro. Como dices, es una epidemia prácticamente. Y pues no es solamente como un solo factor, sino que es multifactorial, como todo prácticamente. Algo muy importante es el sedentarismo y la inactividad física. Me atrevería a decir que es uno de los factores pues, principales, tal cual. Otro muy importante es el sueño. Sí. Que me atrevería a decir que es la base de la resistencia a la insulina. Porque muchísimas veces tengo pacientes que ya cuidan bastante su alimentación, pero tienen un sueño intermitente o una muy mala calidad y aún así no logramos disminuir esa resistencia a la insulina. Entonces, calidad e higiene del sueño, una dieta pobre nutricionalmente hablando, de baja calidad nutricional y baja en fibra también, y la parte del sedentarismo y la inactividad física. Te voy a leer una estadística. Dormir menos de 6 horas por noche reduce la sensibilidad a la insulina hasta en un 30% solamente en una semana. Este es un paper de un journal que se llama Sleep and Metabolism del 2021. En una semana. Es bastante. Sí. Y creo que hasta se puede sentir. Bueno, yo lo he sentido. O sea, una semana, es más, 1 o 2 días, traes más antojos, traes la energía así, quieres picotear más, se te antojan comida, pues, indulgente, por así decirlo. Tiene todo el mecanismo detrás. O sea, realmente sí, no solamente es que nos sentimos de que quiero comer, no quiero una ensalada. Sí tiene un detrás. O sea, se ha visto que al día siguiente de que dormimos mal, nuestro cuerpo nos pide más comida como para tratar de compensar y al mismo tiempo se tarda más en sentirse saciado. O sea, hay más problemas con nuestra hormona que se llama leptina. Entonces, tenemos más antojos, comemos menos saludable y como estamos cansados es mucho menos probable que hagamos ejercicio. Exacto. Y entonces, como no hacemos ejercicio, se hace una bolita de nieve crónicamente. Totalmente. Hace unos días, mi bebé tuvo una muy mala noche de sueño. Les voy a contar algo así, saliéndome un poco de cuadro, pero los bebés cuando duermen muy mal en el día, duermen muy mal en la noche. Sí, o sea, lo pensarías como al contrario, pero no. O sea, el que tú hagas buenas siestas hace que el bebé tenga buenas noches también. Wow. Sí. Y ese día Gus no quiso dormir. O sea, durmió de que 1 hora en el día y yo estaba de que me va a cargar el payaso en la noche. Y sí, cada media hora se estuvo despertando en la noche. Estuvo horrible. Y me acuerdo que el día siguiente, yo decía, desayuné como 2 o 3 veces de que tengo un chorro de hambre. Y yo decía, es mis hormonas moviéndose por la falta de sueño. Totalmente. Imagínate eso a lo largo de 2, 3 años.
una persona que no sabe que esto está pasando y entonces tenemos antojos y a veces son antojos irresistibles, ¿no? Y que no son normales, pero hemos normalizado mucho esto. Metabolic Support es un suplemento diseñado para apoyar tu resistencia a la insulina con 3 ingredientes clave: berberina, picolinato de cromo y extracto de té verde. Encuéntralo en www.nutriadn.com y usa el código de descuento de raíz 10 para obtener un descuento especial. Ahora sí ya metiéndonos. ¿Qué es la berberina? Metámonos primero incluso como a suplementación en resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los suplementos que hay? Y platícanos un poco sobre la berberina también. Ok, en suplementación yo me atrevería a decir que utilizo mi triada, que es omega 3, vitamina D, muy importante, y también en este caso la berberina. Ahora, omega 3 me va a ayudar a disminuir inflamación, que ahorita platicábamos de estas vías proinflamatorias que se activan cuando hay una resistencia a la insulina, entonces me ayuda como a apagar esta parte inflamatoria. Vitamina D, muy importante, se ha demostrado bastante que ayuda a mejorar la sensibilidad. Un nivel óptimo de vitamina D3 ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y berberina, que es pues la cereza del pastel de hoy prácticamente, también tiene muchísima evidencia, entre otras, además de resistencia a la insulina, también en tema digestivo. Pero también me va a ayudar a mejorar esta sensibilidad a la insulina. Te voy a complementar con un cuarto, que es el magnesio. Ayer estaba leyendo una estadística que decía que las personas que están deficientes en magnesio tienen casi 5 veces más riesgo de tener diabetes que quienes no. Wow. Sí. Okay. Y la realidad es que no es tan fácil conseguir magnesio de la alimentación. O sea, lo obtenemos de las nueces, de las espinacas, de frijoles, lentejas, garbanzos. ¿Quién come estos alimentos todos los días? No. Creo que ni nosotras. Ajá, exacto. Entonces, particularmente es fácil caer en deficiencia de magnesio. Y eso también nos puede predisponer. Entonces, como que la mezcla de esos. Ahora, traemos mucha información sobre la berberina. Les quiero leer exactamente lo que es. La berberina no es ni una vitamina, no es una medicina, es un extracto de una planta. Y algo muy interesante es que se ha visto que es un compuesto bioactivo que no es como tal como de un árbol, sino que la berberina es un compuesto con los que la planta se defiende contra el estrés oxidativo. Dice, es un compuesto bioactivo que se extrae de ciertas plantas medicinales, principalmente de la corteza y de la raíz de ciertos arbustos, como hay 3 diferentes tipos: Berberis aristata, Berberis vulgaris y otro que se llama Coptis chenensis. De ahí es donde se extrae. Principalmente la berberina, básicamente en palabras muy fáciles, es un compuesto que las plantas usan para defenderse y curiosamente tiene un efecto muy específico en el metabolismo de los humanos y se ha usado como medicina ayurvédica china por más de 2000 años. O sea, es un compuesto histórico que se ha usado para mejorar la resistencia a la insulina. Mencionaste que también se puede usar a nivel digestivo. ¿Qué es lo que hace? La berberina la utilizamos a nivel digestivo y tiene muchísimos más años. De hecho, su primer uso, por así decirlo, fue con el tema digestivo como un antimicrobiano natural. Sí, prácticamente. Y bueno, en este caso con el Gut Support, pues tenemos o cuenta con berberina el Gut Support justamente para eso. Sí. De hecho, te traigo otro dato, muchos datos acá sacados. Antes de que existieran los antibióticos, uno de los antimicrobianos utilizados anteriormente era el extracto de berberina, justamente. Ahora, explicando un poquito, si nos queremos meter a cómo funciona la berberina en realidad, aquí hay algo súper interesante porque la microbiota está muy involucrada. La berberina se ha visto que actúa como un antibiótico natural. Incluso antes de que existieran los antibióticos, se usaba la berberina como un extracto medicinal antimicrobiano. Entonces, cómo actúa la berberina en realidad es sobre la microbiota intestinal para entonces tener un efecto súper positivo en la resistencia a la insulina. Cuéntanos primero por qué, si el intestino no está bien, eso puede derivar a que haya resistencia a la insulina. ¿Cómo se conjunta? Claro. Cuando existe un desbalance en la microbiota intestinal, que a este le llamamos disbiosis, ¿verdad? Yo les digo a los pacientes que es como tienes bacterias buenas, tienes bacterias malas, y digamos que ese equilibrio pues no está muy bien, ¿no? Entonces, cuando existe una disbiosis, vamos a tener una mayor alteración y activación de vías inflamatorias en intestino, lo cual va a repercutir en una mayor resistencia a la insulina. Sí. Y por ende, al contrario es lo mismo. Si yo sano de raíz mi intestino, voy a disminuir la carga de esas vías inflamatorias y por ende voy a mejorar mi resistencia a la insulina. Exactamente, o sea, en realidad la berberina no es como tal que mejore la resistencia a la insulina, sino es como un efecto dominó. Justo. Porque apoya a mejorar un poco la digestión. Lo que hace es que
ayuda a que hayan más bacterias buenas o a más bacterias productoras de lo que se llama butirato, si nos queremos poner muy científicas. Y entonces mayor butirato, el butirato es súper antiinflamatorio en el cuerpo, también es un suplemento que se puede usar. Y entonces así es como mejora la resistencia a la insulina. Pero en realidad no tiene muy buena absorción, solo se absorbe el 5%. El efecto es solo en el intestino. Sí, está súper interesante. Sí. Está interesantísimo. Y también por eso ahorita les ponía este ejemplo de una dieta baja en fibra o de baja calidad. El tema de apoyar con butirato es una opción, pero siempre la raíz va a ser cambiar tu dieta. Y esto se lleva con una alimentación rica y diversa en fibra, que me va a producir más butirato. Sí. ¿Verdad? Es que vamos a meternos a este tema es porque es súper clave. Hace ratito estaba entrevistando a un doctor y justamente me decía, es que todos quieren un hack. Todos quieren que me digas, ¿qué suplemento puedo tomar para la longevidad? ¿Qué suplemento puedo tomar para tal? Y es que si solamente nos quedamos en, voy a tomar un suplemento, haz cuenta que le estás aventando un vasito de agua a un incendio. Pues lo mismo es con la berberina. O sea, la berberina nos va a venir a ayudar, pero si no duermes las 6 horas, las 6 horas, si no duermes 8 horas, 7, 8 horas, si no haces ejercicio, si no comes verduras ni frutas, si tu alimentación es muy rica en azúcar, la berberina no va a hacer nada. Viene a potencializar más tus hábitos, pero es como el conjunto de todo. Totalmente. Podemos hacer como un pequeño paréntesis y hablar más bien de que justo cómo debería ser la alimentación en resistencia a la insulina, o sea, que cuáles pilares son súper fundamentales para que lo que vayas a invertir en suplementos realmente sí valga la pena. Claro, sí. Yo siempre les hago un énfasis demasiado importante a mis pacientes, que es el seguir el orden de los alimentos. Sí. Pareciera que no, pero realmente el que comamos primero, yo les digo que se hagan un primer tiempo de comida con verduras, sea en sopita, en caldito, verduras rostizadas, lo que sea, menos frito obviamente, pero que palomeen sus verduras y después continuamos con el segundo tiempo, que es proteína, carbohidrato complejo, porque no se elimina el carbohidrato con resistencia a la insulina, proteína, carbohidrato complejo y grasa saludable. Pero el comer en este orden me va a ayudar tanto que al paciente tenga mayor saciedad, o una saciedad prolongada, tal cual, como a disminuir este pico de glucosa, de energía que viene, y entonces se queda más estable la energía, tal cual. Sí, porque entre más picos tenemos, más antojos nos da. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué en realidad el hacer algo cetogénico, algo muy restrictivo en cuanto a carbohidratos? Porque todos le tenemos miedo a los carbohidratos, es como que la moda actualmente. Sí. Y queremos proteína. Porque este estilo afecta de forma negativa la resistencia a la insulina si hacemos algo muy restrictivo en cuanto a carbohidratos. Mira, pues para empezar, no es algo sostenible. Sí. Y tengo pacientes y tengo conocidos que son fan de la dieta keto, en este caso dieta keto o dieta muy, muy baja en fibra, pero al final tienen demasiados problemas digestivos, o están estreñidos, o están inflamados todo el tiempo, o están con gases todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una dieta muy pobre en fibra. Y al final la fibra es el alimento favorito de las bacterias. Sí. Y si yo tengo bacterias felices, sanas y fuertes, voy a estar feliz, sano y fuerte, tal cual, porque tiene vías para todos lados, para mente, para hígado, para corazón, para todo. El intestino se comunica con todo. Sí. Yo tengo ciertas frases que siempre digo, y esta es una de ellas, que lo que no es muy flexible se va a romper a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Hago una dieta súper estricta entre semana y luego el fin de semana me voy al otro lado y pastel, hamburguesa, porque ahorita es cuando puedo, porque otra vez voy a empezar la dieta súper restrictiva. Aprovechar. Ajá. Y nos metemos en un yo-yo y en realidad, imagínate que es como si fuera, ¿cómo te lo podré decir? Si fuera como una, va a estar chistosa esta analogía, pero si fuéramos como una tortuga que es como lenta pero consistente con los hábitos a largo plazo, en un año, si eres constante con hábitos que puedes mantener, vas a estar mucho más lejos que una persona que quiso hacer algo súper restrictivo y el fin de semana fue al contrario y nunca realmente avanzó. Entonces el hacer algo realmente como sostenible a largo plazo va a hacer que para toda la vida realmente puedas tener salud en lugar de ahorita bajar más rápido, porque sí hay muchos papers de que la dieta cetogénica en 8 semanas baja mucho los niveles de insulina, sí hay estudios, pero todos los estudios son en 2 meses, 3 meses, 4 meses. Sí. Nadie realmente estudia porque no se puede. No funciona. ¿Qué pasa cuando hacemos dieta cetogénica después de un año? No hay papers.
Entonces sí nos va a ayudar tal vez en un corto plazo de 30 días, pero si la vamos a hacer tiene que ser muy bien acompañado de mucha educación nutricional. Totalmente, de un profesional siempre. Ahora, si estamos hablando de los pilares de resistencia a la insulina, ¿qué hay del ejercicio? Lo ideal es que hagamos ejercicio de fuerza, más cardio. En alguien que tiene resistencia a la insulina, que estamos hablando de estos pilares del sueño, la alimentación a largo plazo, ¿cómo debería ser el ejercicio? Pesas, siempre. El hacer ejercicio de resistencia muscular me va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. El músculo, yo les digo a mis pacientes que el músculo es como un bombeo constante de glucosa. O sea, le encanta la glucosa. Entonces, el que yo tener más masa muscular me va a ayudar a que esa glucosa se tome, por así decirlo, para construir más músculo y además me mejora mi sensibilidad a la insulina. Sí, pesas. Y la combinación, y algo importante también es que disfrutes el ejercicio que estás haciendo. O sea, tal vez no tiene que ser que gimnasio si no te gusta, pero sí algo que involucre tus músculos y que se cansen, y no nada más de que cardio porque quiero bajar de peso, ¿no? Claro. Al contrario. Sí. Al contrario, de hecho, si hacemos pesas, como mejora la resistencia a la insulina, entonces apoya más a la pérdida de grasa. Claro, y aumenta tu tasa metabólica porque aumenta tu masa muscular y entonces podemos hacer un déficit y bajar grasa más rápido. Sí, entonces, o sea, las personas que tienen más músculo pueden comer más sin subir de peso, así es como explicaba en Peras y Manzanas. Sí. Oye, regresando ahora sí a la berberina, ¿en qué otros padecimientos se puede utilizar? ¿Qué más se ha visto? Aparte de mejorar la insulina, ¿qué más hace la berberina? ¿Y cómo se toma? Fíjate que también hay bastante evidencia de que mejora los niveles de triglicéridos en sangre. Se pueden reducir hasta en un 30% con la suplementación con berberina. Lo mismo para colesterol LDL, que es el que conocemos como el malo, ¿verdad? En pacientes con SOP, por ejemplo, SOP que tiene esta raíz de resistencia a la insulina, que a veces puede estar o a veces no, pero en estos pacientes que sí, podemos utilizar también esta berberina para apoyar esta parte. Ahora, aquí hay algo súper importante. En nutrición y en estilo de vida, en suplementación, las cosas no son una receta de cocina. Algo muy importante es que no nada más puedo decir como que este es el listado de suplementos para resistencia a la insulina, eso es lo que yo me debería de tomar, porque cada uno de nosotros es bien diferente, tiene una historia diferente y puede necesitar diferentes cantidades de diferentes suplementos o de hábitos. Esa es como la importancia de una consulta. Por eso recomendamos que todo lo que estamos diciendo aquí es para autoconocimiento y poder tomar mejores decisiones, no para autosuplementarnos. Sí. Pero como conocimiento, ¿cómo se debería tomar la berberina? ¿Por cuánto tiempo se toma? ¿Cuáles son las dosis que normalmente se utilizan? ¿Y con cuánto? Porque no nos debemos de pasar cierta cantidad que es como de 1500 miligramos de berberina. ¿Cómo se utiliza en el día a día? Mira, normalmente las dosis van de 500 miligramos hasta, tú lo dijiste, 1500 miligramos. Se divide entre 2 a 3 tomas, dependiendo de cada caso. Yo como lo mando normalmente son 3 tomas, una después de cada comida. Volvemos a lo mismo, no se autosuplementen. Sí. Y lo que yo hago es que lo mando por 3 meses y justo en 3 meses volvemos a hacer este seguimiento de valores de laboratorio, índice OMA, hemoglobina, curva. Y si ya estamos mejorando toda esta parte acompañado y principalmente con los cambios en estilo de vida, ¿verdad? Sí. Y ya mejoró esta parte, la retiramos. Súper bien. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Como siempre, ya has estado en muchos capítulos y espero que sean muchísimos más. Gracias, Nat, que así sea, gracias.